Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Por lo cual había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Juntos, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Bueno, vamos a invitar a quién vamos a enviar y quién va a ir por nosotros. Vamos a pedirle a la hermana Francisca Alvarado que nos haga favor de orar por la exposición de la palabra. Gracias, pueden sentarse. Los 4 evangelios narran esto, pero hay una variante entre uno y otro. Ciertas cosas las menciona uno y el otro no las menciona. Entonces estuve pensando cuál de los 4 está mejor y bueno, decidí entonces tomar el Evangelio de Juan. Y aquí nos habla de la entrada triunfal en Jerusalén. ¿Por qué entrada triunfal? Él, en esta narración, se manifiesta que una gran multitud venían con él y otros inclusive salieron de Jerusalén para recibirle. Dice que el siguiente día grandes multitudes que han venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. O sea, era una gran multitud la que se aglomeraron ese día
para darle la bienvenida a Jesús. Y yo quiero que ahí vean por qué hoy en la actualidad, hace un rato yo vine temprano aquí a checar alguna necesidad. El día que se iba a vacunar, estuvieron viniendo aquí al sanitario y me reportan que no había agua. Entonces, todavía ayer vinieron mi hija Miriam con sus niñas, iban a hacer una reunión de jóvenes y me reportan no hay ni una gota de agua para los sanitarios. Entonces, pues yo vine y en el camino encontré a varios señores que llevaban una palma tejida. Dije, van a bendecir esas palmas. Sí. Y de ahí se apegan para decir que eso les va a ayudar. Las llevan para que las bendigan y luego las guardan ahí en su casa según para que no les pasen, ahora sí, cosas malas. Pero aquí no nos dicen nada al respecto. Estos, dice en el verso 13, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Era de una algarabía que había en aquella gente. O sea, no hallaban cómo manifestar su alegría, su regocijo, pero en ningún momento se habla de que esas palmas fueron benditas y les sirvieron para algo a aquellos. No, ellos las movían en señal de regocijo, pero en ninguna manera sirven esas cosas para decir que eso me va a guardar, me va a amparar de alguna, ahora sí, cosa, por ejemplo, algún sismo, alguna plaga. No hay tal cosa, hermanos, no. ¿Sí? Aquí tiene que ver con otra cosa muy diferente. Sí. Entonces, nos sigue diciendo: y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito. Aquí se omite que él envió 2 de los discípulos adelante. Dijo: en el recodo del camino van a encontrar una asna y su hijo, y desátenlos y tráiganlos. Y si los dueños les dicen algo, díganles que el Señor los necesita y luego los devolverá. Y tenemos ahí que tomar en cuenta que el Señor nunca improvisa. ¿Cómo sabía que esos animales estaban allí? O sea, tenemos que recordar que era y es el Hijo de Dios. Y Él sabía y percibía cuando una persona estaba pensando mal contra Él. Él todo lo captaba. O sea, el Espíritu Santo le hacía saber todas las cosas. Entonces, Él, de igual manera, cuando los discípulos le preguntaron: ¿a dónde quieres que preparemos la Pascua? Y entonces Él mandó a 2 de ellos: vayan, y al entrar a la ciudad van a encontrar a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo, y a donde entrare, ahí le dirán al padre de la familia: el Señor dice que a dónde está el lugar para que celebre la Pascua. Él les va a mostrar un lugar ya preparado. O sea, eso es lo que tenemos que entender, que Él nunca improvisaba. Con anticipación ya tenía todo preparado. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, a hacer las cosas. Ahora que hubo esa vacunación, estuvieron ayer haciendo comentaristas allí de que fue un acto
muy ordenado, pero no le otorgan a alguna autoridad, dice, la propia sociedad. Se organizaron, dice, y todo estuvo en orden, dice. Fue algo muy maravilloso, dice. Entonces, eso es cuando las cosas se hacen con orden y a tiempo, porque en otros lugares, pues inclusive hubo problemas, se amontonó la gente y todos querían y no había orden allí, y entonces hasta algunos se golpearon allí por querer el lugar, y entonces esas cosas, porque se improvisan, no se previene, no se toma, ahora sí, una forma de aplicar la disciplina, para que somos personas, no somos animales. Y aquí entonces el maestro, lo importante aquí que tenemos de esta parte del verso 14, ese animalito era bruto, no, nunca ninguna persona le había montado, no le habían puesto el juste, nada. Entonces pusieron los mantos, los discípulos, sobre el animalito, porque no lo ensillaron, no le pusieron el juste, no, y montan a Jesús. No se menciona que el animalito reparó y hizo alguna cosa mala, no, digo, el animal sabría qué persona era la que estaba sobre él. Sí, sí. Los animales conocen a su Creador. El profeta Isaías habla de que Dios dice: oí cielos, escúchame tu tierra, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su amo, y el asno el pesebre del Señor, pero Israel no me conoce a mí. Entonces, aquel animalito lógicamente sabía quién era el que le estaba montando, así que dócilmente se sintió honrado al conducir al Rey del universo a la ciudad de Jerusalén. Qué buen servicio hizo. Y nosotros a veces, pues se nos dificulta hacer algo para la obra del Señor. Estábamos allá en Cuernavaca hace años con mi esposa y la hermana Ruth Chacón y su hija Miriam. Íbamos a orar por una hermana que, por cierto, ya se fue con el Señor. Le iban a hacer una cirugía en la columna y ella pues estaba bien decepcionada porque le dijeron que ya no podría caminar, que iba a necesitar una silla de ruedas, y su esposo David Ramírez le habla a la hermana Ruth: dígale al pastor que oren por mi esposa, lo van a intervenir. Y nos habla la hermana que oráramos. Le digo: no solamente eso, dígale que si él gusta podemos ir a Cuernavaca. Y le volvió a hablar, y aquel le dijo: pues sería para mí un gran privilegio si me hacen eso. Y ya dice la hermana Ruth: bueno, mi hija Miriam se ofrece para llevarnos en el carrito que tenemos, nos puede llevar a Cuernavaca. Bueno, pues vámonos. Nos fuimos y llegamos a donde estaba David Ramírez. Él es veterinario de una veterinaria, y pasamos allí y ya nos llevó a su casa. Y nos pasó a la sala de la casa y dice: ahorita vengo, está en la segunda planta mi esposa. Y se fue, y luego bajó y dice: ahorita viene muy despacio porque le duele mucho. Y ya cuando venía bajando las escaleras le dice Ruth: ¿cómo estás, Chela? Pues ya me voy con el Señor, dice. Y le dice la hermana Ruth: si no has hecho nada, qué ventajosa eres,
¿Cómo que ya te vas y no has hecho nada por el Señor? Ajá. Así que bajó, le dimos la palabra, oramos, y el Señor por el Espíritu Santo la declaró sana. Nos vinimos y como a las 2 semanas celebramos la Navidad allá en Jalostó, atendí yo la obra, y estaba entrando la gente cuando vi, bueno, ahí viene una señora con zapatillas, y bueno, parece Chela, se llamaba Graciela la hermana, y le digo, ¿a poco eres tú, Chela? Yo soy. Le digo, bueno, ¿y qué pasó con la operación? ¿Qué operación? Ese día que oraron, el Señor me sanó. ¿Ah? Entonces, de ahí ella buscó la forma de servirle al Señor en todo lo que pudiera. Y ese asnito entonces nos da un buen ejemplo de que hay que ofrecerle un servicio al Señor con gusto. El animalito no se puso caprichudo, no reparó, no tumbó al Señor. Él hizo un buen servicio. Estaba 700 años antes de que aconteciera eso. El profeta Isaías profetizó ese acontecimiento. Zacarías profetizó, ahí está estampada esa parte en el libro de Zacarías, por ahí por el capítulo 14 está ese acontecimiento de que él entraría sobre un asnito, y el Señor lo cumplió. Alabado sea Dios. Dice que estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. O sea, quiere decir que ya estaba ahí profetizado, pero a ellos les pasó de noche aquel acontecimiento. Como puede pasar de noche el rapto y que muchos van a estar desaprevenidos porque no le dan importancia, no se preparan y van a querer ya a la mera hora, como cuando sucedió el diluvio. Noé evangelizó al mundo, advirtiéndoles que vendría un juicio de parte de Dios. No le creyeron. Él continuó con su labor preparando el arca y capturando los animales que iban a entrar con él. Y finalmente terminó, y Dios le dice, ya estás listo, Noé, ya estoy listo. ¿No te falta nada? No. Bueno, entonces entra con tu familia y cierra la puerta. Y yo te la voy a asegurar por afuera para que no se meta el agua. Así que una vez que están todos, Dios le sella la puerta y todavía esperó 7 días. A ver si alguno de aquellos reaccionara y dijera, dame chance de entrar. Fue hasta que empezó a llover, entonces corrían, Noé, Noé, ábrenos, ahora sí creemos, pero era demasiado tarde. Hoy, por más que se proclama, que se predica, la gente sigue indiferente. Siguen, ahora sí, su vida indiferente a las cosas de Dios, y que eso no acontezca con ninguno de nosotros. ¿Sí? Y dice, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Pero eso ya después de que pasó todo aquello. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y él le resucitó de los muertos. O sea, ese acontecimiento hizo un gran efecto. Inclusive muchos fueron a el lugar a donde vivía Lázaro con sus hermanas para verificar que realmente Lázaro estaba allí vivo. Todo eso provocó ahora sí
un despertamiento, aunque fue, ahora sí, una llamarada de petate, porque luego cuando el Sanedrín, ahora sí, lo mandan a arrestar y lo condenan a la muerte, se unen con toda la multitud, crucifícale, crucifícale. Esa llamarada de petate no es benéfica. El Señor quiere corazones, no por una hora, no por un día. Él nos quiere para toda la eternidad, hermano, hermana. Sí, eso es lo importante. Que el tiempo pasa y decimos, bueno, pues ¿qué pasa? Me decía una hermanita allá en Atatlaucan, hermano, yo creo que el Señor ya no viene, ya demoró demasiado, ya no creo que venga, dice. Y mañana yo con mi familia nos vamos al mundo, dice. ¿Ah? Esa es su fe. Ya no tengo fe, ya no creo que venga, ya se tardó mucho. Oré por ellos y vino el Espíritu Santo con poder y me dijo, dile esto. Y le di la profecía y me vine. Al año yo trabajaba en una farmacia y estando ahí en la farmacia entró la hermana, hermano Leo, buenos días hermana. Nada más vengo a decirle que el Señor me cumplió todo lo que usted me profetizó. Eso le vine a decir. Todo lo que Él me dijo se me cumplió al pie de la letra. Perdí todas mis cosas, mis siembras no coseché, perdí mis animales. A una hija la mataron por allá en el campo. A ella dice, ya me operaron y no sano, hermano. El Señor le dijo que traía una enfermedad que no habría medicina que la sanara. Sí, con el Señor no se juega, de ninguna manera. Entonces, y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y resucitó de los muertos. O sea, eso había provocado un gran despertamiento, pero no continuaron, luego menguaron y se fueron para atrás. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. O sea, fue tan grande la multitud que vinieron a recibirle en esa entrada triunfal. Por eso se llama entrada triunfal, ¿por qué? Sus enemigos fueron derrotados al ver gran cantidad de gente que lo seguía. Ellos dijeron, ya ves, el mundo se va tras él y nosotros pues no podemos hacer nada. ¿Ah? Por eso le llama llamada triunfal, porque él demostró ser lo que era, el Hijo de Dios. No era un impostor, no era un blasfemo. Y dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues acercaron a Felipe, que era de Besaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Y hoy en día hay mucha gente que quiere ver a Jesús. Sí, por toda la situación que está viviendo. Son cientos de miles de personas que están falleciendo por esa pandemia. Y ahora sí que hay mucha gente que quiere ver a Jesús. Y tú y yo, que le conocemos, que le amamos, que le servimos, tenemos que portarnos a la altura para que la gente pueda ver a Jesús en ti y en mí, hermano, hermana. La gente quiere ver a Jesús. Sí. Eso es lo que tenemos nosotros que buscar la forma
de ser copias de Cristo, para despertar el deseo, el interés en las personas que no tienen a Cristo. Y hoy la gente está espantada por todo lo que acontece y necesitan a Jesús. Y tú y yo lo tenemos. Hagámoslo resplandecer allá en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en donde andemos, que la gente pueda ver a Jesús en ti, en tu conducta, en tu manera de portarte bien. Alabado sea Dios. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Y Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. O sea que al saber que aquella gente le estaban buscando, tenían hambre y sed de él sabía que tendría que ir a la cruz para acabar la tarea que el Padre Celestial le había asignado. El ir a la cruz para hacer expiación por el pecado de la humanidad. Y entonces sigue diciendo: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Se le está hablando de su sacrificio, de su pasión que tendría que padecer en la cruz. Solamente así podría darnos vida, salvación, vida eterna. Eso es lo que da a entender que el trigo tiene que ser enterrado para que germine y nazca y produzca. Él tendría que morir, ser sepultado, pero al tercer día resucitar. Y esa es la garantía que tenemos nosotros, de que Él ciertamente murió, pero la tumba está vacía. Al tercer día Él se levantó, y después de 40 días de estarle dando pruebas indudables a los discípulos de que Él vivía, finalmente Él ascendió, escondido por una nube, y le llevó a la diestra del Padre, donde está intercediendo día y noche por su pueblo y está preparándose para venir. Sí, y eso es lo que tenemos todos, ansia, pero todo a su tiempo. Él nunca hace cosas al aventón, todo está medido, todo está planeado, y a su tiempo Él tendrá que venir. Sea que estemos en este cuerpo o sea que estemos en la tumba, de todas maneras Él levantará a su pueblo, a donde quiera que estemos, no importa. Sí, así que no hay que perder la fe, no hay que perder la esperanza. Sí. Y entonces sigue diciendo: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida, ¿qué le va a pasar? Dice: el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Entonces, estamos cultivando nuestra vida para la eternidad. Por eso hay que procurar que nuestra vida esté bien preparada para el día de su venida. No se trata de hacer las cosas al aventón. La vida cristiana tiene que pulirse, y el apóstol Pablo dice que esa preparación terminará hasta que el Señor venga. Dice que Él
está consciente de que se va a terminar la preparación hasta que el Señor venga. Mientras Él no viene, los preparativos deben de seguir, debe de continuarse. Allá en Apocalipsis nos dice que el que es santo, que santifique más, y el que hace pecado, que lo haga más, que se contamine más. Entonces, ¿cuál de las dos cosas debe ser nuestra tarea? Santificarnos. O sea, la santificación entonces es progresiva, no es estática, es progresiva. ¿Sí? Hay hábitos malos que no los he podido dejar, pero es que no le damos el trabajo al Señor. Solamente basta que le digamos: Señor, yo quiero que me quites esto. ¿Ah? Y el Señor lo va a hacer. ¿Ah? Pero no conformarnos en que ya no puedo, en que no se puede. ¿Ah? Para el Señor no hay ninguna cosa imposible. Le dijo al patriarca Abraham: ¿hay alguna cosa difícil e imposible para mí? Porque él decía dentro de su corazón: a hombre de 100 años le ha de nacer hijo. Y entonces Dios le contesta: ¿hay alguna cosa difícil e imposible para mí? Según el tiempo de la vida, vendré a ti, y Sara tu mujer te dará a luz un hijo. Porque le decía: ojalá y que Ismael ande delante de ti. Ese no es tu heredero, será uno que salga de tus lomos. No es un hijastro, va a ser un hijo legítimo de tu esposa. ¿Ah? Entonces, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Entonces aquí hay dos cosas muy interesantes. Si alguno le sirve a Cristo, dice: sígame. Hay que seguir los pasos de Cristo. ¿Ah? Dice: y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. ¿A dónde está el Señor Jesús ahora? Sentado a la diestra del Padre. Y dice que si tú y yo le servimos, dice que allá vamos a ir. Allá es el lugar. Pero hay que servir. Y usted dirá: ¿y en qué le puedo servir? Hay tantas formas de servir. Aunque sea de barrenderito, pero es un servicio. ¿Qué hacía aquella santa mujer cuando el niño Jesús es presentado allá en el templo de Jerusalén? Ella se presenta allí. Ana, ¿ah? Dice que tenía 80 años de viuda, más los días de su soltería. Entonces, y dice que esa mujer no se apartaba del templo, sirviendo de día y de noche con ayunos, más de 100 años, y haciendo ayunos y oraciones, y hablaba del niño a todos los que esperaban la salvación en Israel. Y a esa edad, cuando ya solamente están ahí sentados o acostados, ¿no? Ella día y noche no descansaba, sirviendo al Señor. O sea que hay muchas formas. Hay un evangelista allá por Torreón, Coahuila, nos testificaba el hermano. Fuimos a un concilio y le tocó predicarnos allí, y nos testificaba de su madre, que ya estaba muy anciana, pero era de hueso colorado, de aquellas evangélicas, de hueso colorado. Y dice que lo manda a traer un día
como él es evangelista, le dice: mira, hijo, ya no puedo salir a predicar a Cristo. Dime qué puedo hacer. Ya no puede usted caminar, ya no, pero tengo vida y no quiero cesar hasta que el Señor me recoja. Dime qué puedo hacer. No puede usted ir, no, ya no puedo. Ore por todos los perdidos, que el Señor envíe mensajeros. Está bien, hijo, vete. Se fue. La señora empezó a orar y orar, y llegó un momento en que se le acabó la voz, pero estaba viva. Mandó a traer a su hijo, se apellida Oseas, y le dice: mamá, ¿qué se te ofrece? Y con Oseas le dice: ya no puedo hablar, pero tengo vida, ¿qué más puedo hacer? Mientras el Señor no me llama, quiero servir. ¿Puedes llorar? Sí, puedo llorar. Pues llora por los perdidos. ¿Ah? Y así terminó aquella anciana, llorando por los perdidos. Entonces, hay muchas formas de servirle al Señor, hay muchas. ¿Ah? Todo está en que quiéramos, y tú le puedes decir: Señor, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Se acuerdan de aquella mujer que llegó a su casa el maestro con sus discípulos y pronto tomó aquel alabastro de nardo puro y lo quebró y lo derramó todo el líquido en el cuerpo del maestro? ¿Ah? Y los discípulos cuchacheaban entre ellos: qué desperdicio se ha hecho. Y pues le reprochaban: ¿por qué ese desperdicio? Y el maestro dice: ¿por qué la molestan? Esta una buena obra me ha hecho, ha preparado mi cuerpo para la sepultura. Y donde quiera que se predique este evangelio, se testificará de lo que hizo esta mujer. Entonces, ¿verdad que hay muchas formas de servir? ¿Y cuándo está bien que empiecemos? Cuando Cristo venga, o cuando nos muéramos. Hoy, ¿cómo y a dónde? Dígale al Señor: te quiero servir. ¿Ah? Pero servir no solamente es venir al culto. Cuando yo estaba detenido con la policía militar y que estaba yo esperando mi condena, le hice un compromiso: Señor, te voy a servir si me sacas de aquí. Y el Señor me sacó. Pero ya que estaba allá afuera, y ya que yo conocí el evangelio y me entregué, y pues yo le ayudaba yo allí en el templo al pastor. Llegaba yo antes del culto, barría, trapeaba, limpiaba las bancas, lavaba el baño, y me ponía a orar antes de que llegara la gente. Cuando llegaba la gente, me decía al pastor: te toca dirigir el culto, ándale. Y yo pensaba que le estaba sirviendo al Señor. Y cuando el Señor me empieza a llamar: ¿cuándo me sirves? Te estoy sirviendo, Señor. Mira, voy, hago el aseo en el templo, limpio las bancas, lavo los baños y le ayudo a dirigir al pastor. Luego, mira, Señor, ya me nombraron presidente de evangelismo de la iglesia y ando con 18 jóvenes en las casas predicando el evangelio. Y me dice: yo no quiero ese servicio. Yo quiero todo tu tiempo. Tú me ofreciste servirme, yo quiero todo tu tiempo. Ya no trabajes para el hombre, trabaja para mí, sírveme. Y le costó mucho trabajo al Señor que yo entendiera y que yo obedeciera. Y por la gracia de Dios, pues ya son 35 años que aquí estamos sirviendo al Señor en lo poco que podemos. Y 3 veces he intentado de irme,
Pero el Señor me dice, si te vas, no te va a ir bien. Yo te puse y yo te voy a quitar, pero a su tiempo. No es que tú quieras, yo sé cuándo te voy a quitar. ¿Ah? Porque el Señor, lo que tú le dices, Él lo anota. ¿Ah? Y a Él no se le olvida. Así que entonces necesitamos nosotros. ¿Ah? Dice, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y Dios sabe honrar grandemente a los que le sirven. Sí, grandemente. ¿Ah? Decía el finado Billy Graham, grabó allí un mensaje para su familia y para todos sus conocidos. Dijo, cuando me muera, no quiero verlos llorar. Canten, glorifiquen al Señor, y yo estaré más vivo que nunca. Mi cuerpo se quedará aquí, pero mi otro yo estará allá en el paraíso con Cristo. ¿Ah? Entonces, ahora sí que el que le sirve al Señor tiene esa garantía de que el Señor le va a honrar, porque dice que Él honra a los que le honran. ¿Y nosotros cuándo vamos a empezar? ¿Cuándo? Ay, hermano, ya me puse a pensar. Cuando entró a Jerusalén, dice que él lloró, el maestro lloró. Ah, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntarte, como junta a la gallina de sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. Me despreciaste, me rechazaste. ¿Ah? Vendrán días cuando no quedará una piedra sobre otra, te destruirán, y harán pedazos a tu pueblo, a Jerusalén, Jerusalén. ¿Ah? Él le envió profetas, le envió mensajeros de una y otra forma, y no captaron. Dice que no analizaron el día de su visitación, cuando el Señor vino a ellos, y no lo entendieron, lo catalogaron como un falso Cristo, lo catalogaron como un blasfemo, porque él, decían los religiosos, este blasfemo porque dice que es hijo de Dios, y este es hijo de José y de María. ¿Ah? Entonces, qué triste es que el Señor llegue a la vida de una persona y que lo rechace, o que lo recibió pero luego lo desconoció. Eso es muy grave. No, que no nos pase eso. Me decía el hermano finado Carlos Escutia Ojeda, que fue mi pastor terrenal, dice, predicaba el predicador, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntarte, como la gallina junta los polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. Dice, ya no aguanté, me fui de rodillas, dice, y empecé a llorar. ¿Cómo me dolió esa palabra? ¿Y crees que pasó? Le digo, ¿qué? Me bautizó el Señor con el Espíritu Santo allí, dice, al oír aquellas palabras, Jerusalén, Jerusalén. Y esas son las palabras que el Señor narró al ver aquella gente indiferente. Que no nos pase eso a nosotros. Abramos nuestro corazón y dígale, Señor, aquí está mi corazón abierto para que tú entres y te entrones en mi vida. Que digamos, como dijo el apóstol Pablo, ahora ya no vivo yo,
mas Cristo vive en mí. Póngase de pie. Vamos a cantar aquel hermoso coro que dice, o canto, toma por favor mi mano, Señor, contigo. ¿Qué queremos con Él? Por favor, mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer, más. Toma por favor mi mano, Señor, yo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí, te quiero servir. Anhelo poder lo malo vencer, solo en oración. Padre amado, en el nombre de Jesús, hemos expuesto tu bendita palabra, Señor. Estamos aquí conmemorando un año más en que ese acontecimiento narrado ahí, Señor, tú lo realizaste. Nosotros estamos, Señor, haciendo remembranza de ese acontecimiento. Aquí estamos, Señor, siguiendo tus pisadas, caminando en tu santo camino, Señor. Tú sabes cuán difícil se pone cada día más vivir en este mundo, Señor. Muchos, Padre, han muerto, Señor, por esa pandemia, Padre, y cada día el peligro nos acecha, pero aquí estamos haciendo memoria de tus padecimientos en este mundo. Tú que ya viviste como hombre aquí en la tierra, socórrenos, ayúdanos, fortalécenos, Señor, fortalece nuestra fe, fortalece nuestra paciencia, Padre. Ayúdanos, Padre, para continuar en tu santo camino. Que tu Espíritu nos fortalezca, que tu Espíritu nos aliente, que tu Espíritu nos guíe, que tú nos fortalezcas día tras día hasta llegar al final de la jornada, Señor, donde tú nos esperas con los brazos abiertos. Ayuda a mi hermano, a mi hermana, Padre, a todo aquel que ya se cansó, que ya, Señor, se debilitó en la fe. Señor, fortalécele, aliéntale, renuévale, vuelve el gozo de tu salvación. Espíritu noble y recto nos sustente, Padre. Toma, Señor, nuestra vida en tus manos. Queremos continuar en tu santo camino hasta que tú
determine, Señor. Nuestro anhelo, nuestro deseo es estar en tu presencia. Glorifícate, Señor, glorifícate. Aquí estamos en tu presencia. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Muchas gracias.